Gusto en saludarles. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Todo en orden, todo muy bien. Gusto en saludarles. Espero que todos estén Licenciado. bien. Sí, buenas noches. Bueno, espero que todos estén bien luego de estos serie de temblores que sucedieron en la tarde. Y pues, bueno, ¿no? Que ojalá que no haya complicado en demasía la llegada a sus hogares o las personas que todavía estén en el trabajo, que no lo haga, ¿verdad? Gusto en saludarles, muy buenas noches. Creo que vamos a tener una clase pues bastante concreta, ¿verdad? Bastante concreta, eh, que vamos a estar en este caso desarrollando, ¿verdad? Eh, Sigo con el inconveniente de no poder subir directamente las clases, entonces sigo utilizando ese comentario que, que, que me dejó control académico a la espera de que pronto se resuelva esa situación. Y ya pues para entrar en materia de la clase de que nos convoca hoy, vamos a platicar un poco acerca de conceptos generales del tributo, ¿sí? Como se los comentaba yo en la clase anterior, la verdad es de que la modalidad del tributo no es algo nuevo o no es algo propio del derecho guatemalteco, sino que es propio de la humanidad misma, ¿verdad? Las distintas sociedades conforme iban complejizando su forma de organización, ¿verdad? De grupos independientes, autogobernados, a la construcción de ciertas estructuras de gobierno y que esas estructuras de gobierno estaban encargadas de velar también por los servicios básicos de la comunidad, como era la seguridad, como era la alimentación y como en determinado momento también lo fue el hecho de ejercer la guerra, ¿verdad? Entonces, distintas sociedades se van dando cuenta de la necesidad de, en este caso, ir agenciándose de recursos, no para beneficios de personas específicas, sino específicamente para, en este caso, los servicios de toda la colectividad o de un grupo de la colectividad, ¿verdad? En este caso, pues algunos y algunas de ustedes recordarán pues sobre todo para los que son cristianos o hayan tenido una educación católica o evangélica, ¿verdad? O de otras religiones que utilizan también la Biblia como la conoce la mayoría de población. Una frase que le preguntan a Jesús, ¿no? Le preguntan a Jesús de Nazaret si es legítimo no pagarle impuestos o tributos al César. Y él responde con aquella mítica frase de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ustedes ahí pueden ver un ejemplo claro, ¿verdad? En la historia que los tributos no es algo de las sociedades modernas, sino que también las formas de organización antiguas o las formas de organización que nos predecesieron también utilizaban el tributo como una forma de, en este caso, financiar la actividad pública, ¿verdad? Financiar las actividades que estaban confiadas a las autoridades para un beneficio de la colectividad. Posterior a ello, pues ya viene una racionalización del tributo y es lo que vamos a conocer el día de hoy, ¿verdad? Con 6 presentaciones, ¿verdad? En las cuales pues se ha condensado la clase de hoy respecto a, en este caso, pues las distintas modalidades que pueden existir de tributos conforme al marco jurídico guatemalteco y, en este caso, conceptos básicos fundamentales que nos permitirán, posterior a ello, conforme vamos avanzando en el curso, tener un estudio claro de las figuras jurídicas a las que nos estamos refiriendo. ¿Ok? Como una primera referencia, si bien la doctrina establece distintas definiciones sobre lo que puede ser un tributo, yo les recomiendo que si ustedes aún no lo han comprado, cómprenlo, ¿verdad? Tengan a la mano el código tributario.
¿verdad? El código tributario que le corresponde el decreto número 6-91, pues nos establece una serie de definiciones previas a desarrollar todo el marco legal, todo el marco jurídico sobre el cual gira la tributación en Guatemala. Y específicamente en el Código Tributario se establece en su artículo 9 la definición, ¿verdad? De qué son los tributos, ¿ok? Y el artículo 9 del Código Tributario nos indica que los tributos son aquellas prestaciones comúnmente en dinero, ¿verdad? Que el Estado exige en el ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines, ¿verdad? Entonces, como una cuestión fundamental que es importante que todas y todos ustedes tengan claro a lo largo del desarrollo del curso, es que el tributo como tal es una prestación económica, es una prestación monetaria que exige el Estado a los habitantes de su país con el propósito de financiar sus actividades, ¿ok? Recuerden ustedes que a diferencia del sector privado, donde genera sus propios ingresos, donde tiene determinados balances, su activo, pasivo, sus ganancias, el Estado como tal no se dedica a actividades económicas. El Estado, como tal, se dedica a ejercer una función pública para organizar a la sociedad. Entonces, salvo contadas excepciones de modelos de empresas públicas, el Estado necesita financiarse a través de tributos, ¿sí? Entonces, si la sociedad produce determinada cantidad de bienes y servicios, pues el Estado, analizando esa producción nacional, dentro del marco constitucional que ya hemos platicado en clases anteriores, pues básicamente establece ciertas prestaciones obligatorias que, dependiendo las actividades a las que se dediquen las personas y las calidades de estas personas, les son exigibles determinadas obligaciones económicas respecto al Estado. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? No, licenciado. Ninguna, ¿verdad? Autorización. Claro, Entonces, mucho ojo a esa definición que, o a ese concepto que nos da el artículo 9 del Código Tributario, porque fíjense ustedes que derivado de esas eh, elementos que nos da el concepto del artículo 9 del derecho del Código Tributario, podemos extraer 4 características esenciales de lo que es un tributo. Primero, son obligaciones impuestas por el Estado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son obligaciones que todos los habitantes de la República están sujetos a observar. No son opcionales ni es de cumplimiento discrecional o que esté sujeto a la voluntad de las personas, sino que el Estado a determinadas actividades, que ya vamos a conocer en la siguiente sesión, cómo se los denomina técnicamente, les ha puesto que ese tipo de actividades genera determinado tributo, ¿sí? Y hay, por lo tanto, una obligación de pagar. En caso de no ser pagado, el Estado puede utilizar su poder coercitivo para exigir el cumplimiento del mismo. ¿Ok? Entonces, una primera característica es su obligatoriedad por parte del Estado. ¿Ok? La segunda característica de conformidad con el artículo 9 del Código Tributario es que tiene una naturaleza pecuniaria. ¿Sí? Si bien en la doctrina, en determinados supuestos, se ha reconocido la imposición de tributos en especie, ¿verdad? Eso quiere decir el pago no a través de una moneda,
sino el pago a través de la entrega de determinados productos, muy propio de épocas feudales, ¿verdad? Donde, o de los ejidos que existieron acá en Guatemala, donde a cambio de determinado uso de la tierra, pues la persona que lo utilizaba, posterior a sacar lo necesario para la satisfacción de sus necesidades, tenía la obligación de entregar una parte al señor feudal o al encargado del ejido o en este caso al encargado del espacio, ¿verdad? Entonces, si bien la doctrina ha reconocido que en determinados momentos el pago de los tributos ha sido en especie, de conformidad con nuestro código tributario, ¿verdad? Eh, la modalidad principal de pago del tributo es a través de dinero, ¿sí? Es a través de una modalidad pecuniaria. Por eso es que indicamos que tiene una naturaleza pecuniaria. Eso quiere decir que se es una obligación exigible en efectivo, en dinero, ¿ok? La tercera cuestión o tercera característica del tributo es ese poder coercitivo, ese poder tributario que nos indica el artículo 9 del Código Tributario, en el cual ese poder tributario, por disposición del artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que únicamente puede ser establecido mediante una ley, ¿sí? Y en esto vamos a insistir varias veces, ¿ok? A lo largo del curso. El único ente facultado para imponer pago de tributos es el Congreso de la República a través de leyes, ¿ok? Ni a través de reglamentos, ni a través de disposiciones municipales, ni a través de otra clase de fuentes del derecho, en este caso administrativo tributario, se pueden imponer tributos. Únicamente se pueden imponer tributos por ley, ¿ok? Esa es la única cuestión o la única fuente que está reconocida como, en este caso, capaz de imponer tributos a los habitantes, ¿ok? Y un cuarto elemento característico de los tributos es que estos permiten la financiación del gasto público. Y a través de la financiación del gasto público es que el Estado puede cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Si no pudiera cumplir con sus obligaciones el Estado, pues en este caso no tendría razón de ser su existencia, ¿verdad? Pero para cumplir con sus fines, le resulta necesario al Estado, ¿verdad? Imponer esta clase de obligaciones, ¿sí? Imponer esta clase de obligaciones para captar recursos y poder financiar sus fines, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? Lick, buenas noches. Perdone, solamente con el principio de legalidad, solo no logré anotar la base legal. Artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? Gracias, Lick. Y ya después vamos a ir conociendo también cómo este artículo 239 de la Constitución se manifiesta en el Código Tributario, pero vayamos despacio, ¿ok? Perdón, Bueno, licenciado, solo el fundamento legal de la financiación de fines estatales. en También este seguro caso los- es el, no, el 239 es sobre el principio de legalidad. La financiación de fines estatales estamos situados nuevamente en el artículo 9 del Código Tributario, porque el así artículo 9 del Código Tributario indica que el objeto de los tributos es obtener recursos para el cumplimiento de los fines del Estado. ¿Ok? Ok, muchas gracias, Lick. Muy bien. Bueno, Perdone, por buenas favor, noches. Marco Antonio, buenas noches.
Solo desmenuzando un poco el concepto del artículo 9, como usted bien decía, podemos decir que el poder pecuniario es comúnmente el dinero, ¿verdad? Esto es para tenerlo claro y Así como le es, digo, ir desmenuzando el poder coercitivo del Estado está en lo que exige en el ejercicio del poder, ¿verdad? Que también así sería el es, principio de legalidad, con el objeto, por supuesto, del cumplimiento de sus fines, que serían los fines estatales según los 4 principios que usted nos presenta ahí, o la clasificación. ¿Será que está bien ahí? sí, es correcto, compañero Marco, ¿verdad? Al final, em, pues también el poder tributario es una manifestación del poder del Estado, ¿verdad? Porque ¿quién más, si no es el Estado, es quien podría presentarse ante los ciudadanos y estar legitimado para pedirle parte de su patrimonio? Porque al final el tributo es una obligación que afecta a nuestro patrimonio, pero estamos obligados a cumplir con él toda vez que nosotros también como ciudadanos, pues hacemos uso de los diferentes bienes públicos y de los diferentes servicios que presta el Estado, bien o mal, ¿verdad? Pero que nos permite, pues, hasta cierto momento, una vida en sociedad, ¿no? Y una vida, pues, en este caso, al utilizar, por ejemplo, el servicio de luz, el servicio de agua, utilizar la infraestructura del Estado, utilizar los aeropuertos, utilizar, en este caso, el sistema de salud pública, el sistema educativo público. De hecho, todos los que pertenecemos acá, de una forma u otra, estamos contribuyendo con el sostenimiento de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y así hay muchas actividades que se traducen en bienes y servicios que presta el Estado que lógicamente necesitan una financiación, ¿verdad? Pero imagínense ustedes que las personas dijeran, miren, yo no voy a pagar el 5% de mis impuestos, porque la verdad es que yo no voy a ir a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo voy a estudiar en una universidad privada, entonces quiero que ese 5% de lo que debo pagar en impuestos me regrese. Y así sucesivamente, si las personas pudieran elegir o fuera optativo el pago de tributos, yo les apuesto que habrán algunas personas muy creativas que se las arreglarían para no utilizar directamente los bienes y los servicios que presta el Estado con el propósito de no pagar impuestos. Y eso pues nos generaría una carga muy fuerte a las personas que sí reconocemos la necesidad de utilizar los bienes y servicios del Estado. Que como les digo, en países como Guatemala, con las deficiencias de estructura, con las deficiencias de organización de la administración pública, es válido el cuestionar pues, ¿para qué se están usando nuestros tributos, no? Pero dentro de ese cuestionamiento, pues no invalidaría el no pago, porque si usted adopta la actitud de no pagar impuestos porque no está de acuerdo con cómo lo utiliza el gobierno, o no está de acuerdo que se financie la Universidad de San Carlos de Guatemala, o no está de acuerdo con, por ejemplo, usted le da temor subirse a un avión, entonces dice yo, ¿para qué voy a estar pagando impuestos para el sostenimiento del aeropuerto si yo ni lo uso? Entonces, pues eso generaría una dificultad para el Estado para prestar servicios, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa y partiendo de ese entendimiento, pues independientemente de la asiduidad o peridiosidad con la que usted haga uso o no de los bienes y servicios públicos, debe existir un sujeto legitimado para poderle cobrar esos tributos y el único sujeto legitimado es el Estado. Incluso no me dejarán mentir las personas que viven en colonias privadas, lo difícil que es en una organización voluntaria exigir el pago de cuotas mínimas para mantenimiento, cuotas mínimas para la recolección de basura y otras dificultades que en la práctica se presentan, ¿no? ¿Y por qué se presentan? Pues bueno, porque no se tiene el poder tributario coercitivo para poder recaudar esas cuestiones, pero el Estado sí lo tiene, ¿ok? Bueno, Sí, listo. continuando entonces con la cátedra, ¿verdad? Ahora bien, hay 4 conceptos que ustedes deben manejar que no es lo mismo, ¿sí? Tienen elementos diferentes.
No es lo mismo un tributo que un impuesto. No es lo mismo un tributo que un arbitrio. No es lo mismo un tributo que una contribución especial. Y no es lo mismo una contribución por mejora que un tributo. Comúnmente las personas confunden conceptualmente el tributo con el impuesto. Es la mayor eh, confusión que se presenta en la práctica, ¿verdad? Pero aunque sí están relacionados, no son lo mismo, ¿sí? No son lo mismo. Porque el tributo es la categoría general, ¿sí? Es la categoría que, en este caso, ¿sí? Abarca todos los otros supuestos que yo les he comentado. El tributo es el, vamos a denominarlo así, el concepto, el conjunto, ¿verdad? Que absorbe a los otros elementos, ¿sí? Porque dentro de los tributos hay 4 clases y las clases de tributos se encuentran también individualizadas en el artículo 10 del Código Tributario. El artículo 10 del Código Tributario indica, son tributos, número 1, los impuestos, número 2, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo tributo que impuesto. No es lo mismo tributo que arbitrio, contribución especial o contribución por mejora. Los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras pertenecen al conjunto de los tributos, ¿sí? Es un concepto que abarca esta cuestión, ¿ok? Entonces, como tal, ¿verdad? Eh, Podemos nosotros observar 4 clases, ¿verdad? Eh, de tributos que vamos a estar conociendo a continuación, ¿ok? Y los más comunes que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y con los que nosotros tenemos relación a diario, ¿verdad? Es con los impuestos y es con los arbitrios, ¿sí? Impuesto y arbitrio, aunque son ambos tributos, no son lo mismo, ¿sí? No son lo mismo, ¿ok? Entonces, para ese efecto, vamos a platicar, número 1, qué es el impuesto, y número 2, qué es el arbitrio. Y para eso no tenemos que perdernos, ¿sí? No tenemos que perdernos. En este caso, el artículo 11 del Código Tributario nos indica qué es el impuesto. Y si ustedes leen el artículo 11 del Código Tributario, indica que es un tributo, el impuesto, ¿verdad? Que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere indicar es que el impuesto no se impone por qué persona es,
Por ejemplo, el impuesto no se impone porque usted sea abogado o porque yo sea contador o porque mi vecino sea, pensemos en otras categorías distintas de los profesionales, deportista o porque mi vecino sea profesor de una escuela. El impuesto no se impone por la calidad del contribuyente, ¿sí? Sino que se impone por una actividad general que se realiza dentro del Estado. Acá Juan Pablo coloca el tema del IVA, lo vamos a ver en las próximas clases, pero el IVA es un impuesto que no se nos impone a nosotros por quienes somos, sino por la actividad general que estamos realizando, que es el consumo, ¿sí? Toda actividad que implique un consumo, ¿verdad? Toda actividad que implique un consumo está grabada conforme a los estándares del impuesto al valor agregado o el IVA, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el ISR, el impuesto sobre la renta, va dirigido a actividades lucrativas patrimoniales que suceden dentro del Estado, ¿sí? El IUSI, por ejemplo, el impuesto único sobre inmuebles, va dirigido a la tenencia de la propiedad. Y así sucesivamente los impuestos que son el principal tributo de los presupuestos públicos con el cual se financian son dirigidos a actividades generales que no están ligados directamente a la calidad de la persona que se considera como contribuyente, ¿sí? A la calidad de la persona que se considera como contribuyente. El IVA lo pagamos todos. El IUSI, si usted es dueño de un bien, lo tiene que pagar. Y etcétera, 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 como vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Ok? Entonces, el origen del impuesto es una actividad o una situación general que le genera un ingreso al Estado para cumplir con sus fines. La seguridad pública, la defensa nacional, la regulación de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es un tributo que se recauda por actividades generales y que tiene un beneficio general para toda la sociedad. No es que se pueda decir este impuesto es dirigido únicamente para las personas de el municipio de Misco, Guatemala. No. O que sea un tributo para beneficio de las personas mayores de 35 años. No. Es general. ¿Ok? Y es bien importante comprender el concepto de impuesto porque ese concepto de impuesto es equivalente al concepto de arbitrio con una única diferencia. Como lo indica el artículo 12 del Código Tributario, el arbitrio es el impuesto decretado por ley, ojo ahí con el por ley, a favor de una o varias municipalidades. Entonces, el arbitrio también es un tributo, ¿sí? También es un impuesto. Únicamente que el impuesto como tal es a favor de todo el Estado, ¿ok? Es a favor de todo el Estado. Mientras que el arbitrio, su beneficiario, únicamente son las municipalidades, ¿sí? Y específicamente
está creado para el financiamiento de los servicios públicos municipales, ¿verdad? Recuerden ustedes que si bien el Estado se organiza para dar bienes y servicios, en el Estado hay distintas formas de organización administrativa, dentro de las cuales está la organización centralizada, la organización descentralizada, ¿verdad? Y la organización autónoma. Y los municipios, los 340 municipios que conforman la división o el nivel intermedio de división administrativa del Estado, están las regiones, los departamentos y los municipios. Después están las comunidades y estas cuestiones, ¿no? En este caso, los municipios, como personas jurídicas autónomas, tienen por ley ese derecho a recibir, en este caso, determinados ingresos, ¿ok? Determinados ingresos, ¿sí? Y esos ingresos que les crea específicamente el Congreso de la República son para uso exclusivo de los municipios o van destinados a financiar el presupuesto de los municipios, ¿sí? Y los beneficiarios, lógicamente, son los residentes de ese municipio, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? Telma levantó la mano, adelante. Gracias, licenciado. Con una cosa que no me queda clara a mí es aquí en los tipos de tributos. Tengo aquí a la vista el presupuesto, ¿verdad? Porque quería apoyarme con eso. Y mi pregunta es, así como el impuesto de circulación, que ya se va a vencer, ¿verdad? Em, y que cada uno de los 6 millones del lote vehicular pague 10 quetzales de multa, digamos. Eso, aquí yo no lo veo reflejado. ¿Cómo ingresa eso, digamos, al Estado como parte del mismo impuesto o entran ¿Cómo estos así? ¿Cómo cuatro? así? No entiendo la cuestión. O sea, ¿cuál es la duda? ¿Cómo ingresa? Ajá, esa eh, multa, ¿a cuál tipo de tributo se adhiere? ¿Se adhiere al mismo impuesto? ya le entendí la duda. Bueno, mire, la verdad es que la compañera Telma está haciendo una pregunta muy atinada, muy interesante, ¿verdad? Eh, pero que creo que nos llevaría bastante tiempo de análisis, ¿verdad? Básicamente después, eh, cómo el Estado, una vez percibe los ingresos, bajo qué rubro, tengo entendido yo, ¿verdad? Esto es lo que usted me está indicando. ¿Entrarían los recursos al Estado o cómo entraría esa multa, si es dentro del impuesto o si no es dentro del impuesto? ¿Verdad? Eso es lo que entiendo de la pregunta de usted, ¿verdad? Que está una Es cuestión el correcto. impuesto y si yo me atraso en el pago, el Estado cómo lo recibe, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. Va, mire pues, vamos a ver. El Estado como tal, a través de ese estudio que hace de la producción nacional y del gasto público, establece un presupuesto, ¿verdad? De hecho, creo que mi ley del presupuesto también la tengo acá cerca conmigo en la oficina. Entonces, el propio concepto de presupuesto nos da una línea de qué es o qué tipo de instrumento es. Y el presupuesto no es más que una predicción, ¿sí? De los ingresos y de los egresos de un Estado. ¿Por qué es una predicción? Porque no necesariamente
si el presupuesto dice que yo voy a recaudar 100 quetzales, efectivamente voy a recaudar esos 100 quetzales. Puede ser que exista una grave perturbación en la producción nacional y que la economía nacional no sea capaz de producir las suficientes actividades para yo poder recaudar ese impuesto. Un ejemplo de esa cuestión es el tema de COVID. Cuando sucedió la pandemia en el año 2020, el Congreso de la República, aparte de la contratación de deuda pública que tuvo que hacer para financiar esa crisis, también tuvo que hacer un ajuste en la estimación de ingresos, porque los tributos no iban a alcanzar, porque el país estuvo cerrado por 3 meses. La actividad económica nacional se cayó. Entonces, se tuvo que hacer un ajuste. Pero también puede ser que se recaude más, ¿sí? Que se recaude más. Entonces, puede ser de que en la ley del presupuesto dice 100, pero como dice acá la compañera, la mayoría de la población no pague su impuesto de circulación y entonces haya aparte del impuesto, hay una multa que hay que pagar, ¿no? Y bueno, en ese caso, esa multa, ¿cómo se presupuesta? Pues ya no se puede presupuestar, porque el Estado ya dijo, yo voy a recaudar, por ponerles un ejemplo, 100 quetzales del impuesto de circulación. Y si recaudo 120 como consecuencia de esas multas, pues esos 20 de excedente se van al fondo común, se van a los saldos de caja del Estado, porque el Estado no puede gastar algo que no esté previamente presupuestado en ley. Entonces, ese exceso se deposita en Tesorería Nacional y no se puede usar, ¿sí? Aunque esas multas y esos intereses siguen formando parte de los ingresos tributarios, ¿sí? Y acá les voy a compartir un documento que es clave en la administración pública, ¿verdad? Que para todos los que se dediquen a la administración pública o tengan curiosidad, es el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. Y esto es porque cada ingreso y cada egreso en el sector público de Guatemala tiene un código, ¿sí? Tanto de ingresos como de egresos. Entonces, ustedes en este documento, que es el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público, van a poder ver distintas clasificaciones institucionales, geográficas, por finalidad, por tipo de gasto, por fuente de financiamiento, por clasificación de recursos, por rubros, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si nos vamos a fuentes de financiamiento, vamos a encontrar los rubros de cómo se financia el Estado, ¿sí? Y entonces acá, la fuente 11, que son los ingresos corrientes, es todos los ingresos tributarios, ¿sí? Ustedes pueden ver acá, ¿verdad? La verdad, como les digo, es una pregunta muy interesante que da para extendernos en la clase, pero en el clasificador presupuestario está justamente desagregados los impuestos, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá, clase 10, sección 1, grupo, y están todos los impuestos directos, que lo vamos a ver más adelante cómo son las definiciones, los impuestos indirectos, y así sucesivamente, ¿verdad? Todo tipo de ingreso, pero específicamente sobre el tema de las multas. Eso está en la página 185. Aquí está. Mire, pues aquí ya en el apartado de descripción de cuentas se indica los ingresos tributarios, ¿verdad? Y aquí pues nos dan una definición similar a la que estábamos platicando hace unos minutos y se indica, ¿verdad? En el segundo párrafo, los intereses por mora o punitorios y las multas
que se apliquen por el incumplimiento, o sea, del pago de los tributos, se deben incluir en cada uno de los grupos que integran esta clase, la cual se subdivide en las siguientes secciones y grupos. Y entonces, aunque sea un pago de multa, sigue ingresando como un impuesto de circulación, sigue ingresando como un impuesto, en este caso, del IVA. Por ejemplo, si usted se atrasa en su declaración del IVA, tiene que pagar una multa, ¿verdad? Entonces, aunque haya multa, sigue ingresando como impuesto, aunque si ya se pasa de la cantidad presupuestada, ya no se puede utilizar. María Eugenia Gómez Elías, licenciado, en este caso no aplica una reprogramación del presupuesto. No es lo mismo una reprogramación presupuestaria que un ajuste del presupuesto. Como les digo, me gusta que sean curiosos y que tengan preguntas. Es un tema precioso el derecho tributario y el derecho administrativo, pero no es lo mismo. La reprogramación presupuestaria es una actividad propia del organismo ejecutivo, ¿sí? Y esa la encontramos en el artículo 32, por ejemplo, de la Ley Orgánica del Presupuesto, donde se indica que las transferencias y modificaciones que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se realizarán de la manera siguiente, y ahí establece 3 casos en los cuales se hacen análisis, ¿sí? Eh, eh, para, pues en este caso, cómo se reprograma a lo interno o un presupuesto que ya se está ejecutando, ¿sí? Por ejemplo, en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Presupuesto, se regula el caso donde nosotros estemos recaudando menos de lo que se proyectó en el presupuesto. E indica el artículo 28. Medidas de ajuste presupuestario. Cuando el comportamiento de los ingresos corrientes muestre una tendencia significativamente inferior a las estimaciones contenidas en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá realizar los ajustes pertinentes en el presupuesto, incluyendo el recorte e inmovilización de créditos o el cambio de fuentes de financiamiento de asignaciones presupuestarias. Ese es el caso donde recaudamos menos. Entonces le dice la ley, finanzas, si usted mira que estoy recaudando menos, haga ajustes. En el sentido que obviamente si le está pidiendo 100 el ministerio, usted no le va a dar los 100, le va a dar 80. Sea conservador, porque todavía no sabemos cuánto se va a recaudar al final de año. Ese es el ajuste cuando va para abajo la recaudación. Pero también cuando, en este caso, haya una subestimación de ingresos y se recaude más dinero por concepto de multa o porque hay más carros, etcétera, 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 ¿verdad? Ahí aplica el artículo 24. El artículo 24 de la Ley Orgánica del Presupuesto establece si en el término, bueno, ese es el supuesto de no aprobación, ¿verdad? Pero regirá el nuevo presupuesto en vigencia del ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. Cuando hay más, el Congreso sí tiene que hacer el ajuste del presupuesto. Cuando es menos, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, los créditos contenidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobados por el Congreso de la República, constituyen el límite máximo de las asignaciones presupuestarias. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque usted recaude más por las multas, usted no se puede gastar más.
¿sí? Sino que tiene como límite lo que el Congreso le estableció, ¿ok? Entonces sería para responder la pregunta, como les digo, esto es un tema largo, pero Licenciado, solo una consulta. Eso que comentaba vamos, usted acerca de la fluctuación de la recaudación de impuestos, ¿qué tanto realmente se crea como una fluctuación en la entrada presupuestaria hacia el gobierno, licenciado? No debería ser mucha, ¿verdad? Es una mínima cantidad. pues se supone que, miren, la estimación de impuestos la hace la SAT todos los años, pero no la hace al azar, sino que hay un estudio matemático atrás que toma en consideración también los datos que provee la Junta Monetaria, ¿verdad? Entonces, como bien dices tú, no debería existir una variación demasiado significativa. Si hubiera una variación demasiado significativa en un año normal, pues eso quiere decir que hubo una mala planificación del presupuesto. Y sí, por ejemplo, pasa el tema de COVID, tanto la Junta Monetaria como la SAT hacen un evalúo tanto el tema, pues en este caso monetario y económico del país, y la SAT sobre la estimación de ingresos tributarios, y pues deberán hacer los ajustes, ¿verdad? Entonces no crean ustedes que llegamos siempre a 31 de diciembre sin saber qué hacer, no, sino que siempre, por eso es que también en la clase presencial anterior leímos que la evaluación del presupuesto y el seguimiento del presupuesto es cuatrimestral. Entonces, cada 4 meses, si hay una variación muy fuerte en la economía nacional, se hacen los ajustes necesarios a efecto que el Estado pueda honrar sus obligaciones a fin de año, ¿verdad? Eso es la cuestión, ¿verdad? Pero, como les digo, son temas muy bonitos, son temas muy profundos, pero tenemos que avanzar en el curso, ¿ok? Y acá nos pregunta Cristina sobre las tasas. Ahorita lo vamos a hablar en un par de diapositivas siguientes. Ok. Aparte de los impuestos y de los arbitrios, hay una categoría que se conoce como contribución especial y contribución por mejoras. Poco usada, ¿eh? Muy poco usada, pero se reconoce en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Y la definición de estos dos clases de tributos la encontramos en el artículo 13 del Código Tributario, donde indica que la contribución especial es el tributo que tiene como determinante del hecho generador beneficios directos para el contribuyente, derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales. Mientras que la contribución especial por mejoras es aquella establecida para costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria y tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el valor del inmueble beneficiado. Si bien es poco común en Guatemala, nuestro ordenamiento jurídico reconoce ambos tributos. La contribución especial sucede en aquellos casos, ¿sí?, en los cuales, derivado de la ejecución de obras públicas o servicios estatales, se le presenta un beneficio directo al contribuyente, ¿sí? Se le presenta un beneficio directo al contribuyente, ¿ok? Por ejemplo, determinado sector específico no tiene acceso a energía eléctrica de la calidad o del requerimiento que están haciendo. Vamos a pensar en un estadio, vamos a pensar en una lotificación que tiene una gran demanda de energía eléctrica y de determinado voltaje, y no le basta lo que da la empresa municipal o la empresa de energía eléctrica
que tiene a su cargo la distribución del servicio en el sector, entonces el Congreso en determinado momento puede establecer una contribución especial para los miembros de esa comunidad, toda vez que, derivado de la realización de obras públicas o de la prestación de servicios públicos estatales específicos para ellos, están obteniendo un beneficio directo, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a ver, esto no está en los bienes o servicios públicos que yo presto recurrentemente, te lo puedo dar, pero te puedo imponer un tributo o como contribución especial para esos determinados contribuyentes. ¿Ok? Y esto también tiene otra modalidad. El primer supuesto es cuando se genera obra pública o se presta un servicio público donde no existía, ¿sí? Y derivado de esa no existencia, hay una necesidad de realizar estas acciones y entonces el Congreso puede decir, para esta comunidad, impondré el tributo de una contribución especial. Pero también puede ser que ya exista la obra pública, pero determinada comunidad, determinado municipio, determinado departamento está pidiendo una mejora especial. Entonces, si viene acá una mejora especial realizada por el Estado y es algo que se escapa de lo ordinario y que esta mejora tiene como objetivo o tiene como consecuencia una plusvalía inmobiliaria. ¿Qué quiere decir o qué es el concepto de plusvalía inmobiliaria? Cuando derivado de una obra pública, mi bien inmueble va a tener mayor precio, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una casita que vale 100,000 quetzales, ¿verdad? Y esa casita que vale 100,000 quetzales, yo vengo y decido o hago una gestión con la comunidad para que el Estado nos mejore determinada, vamos a indicar así, determinado desnivel, por ejemplo. Solo permítanme un segundito que me están llamando. Bueno, pues les decía, ¿verdad? ¿Saben dónde creo que pudiera? Bueno, son cuestiones muy, muy raras de ver, pero por ejemplo, es un ejemplo. No quiere decir que la realidad haya sido así. Desconozco como tal el expediente, pero eh, al final de la avenida o de la diagonal, mejor dicho, donde está el centro comercial Oakland Mall, hay un desnivel para incorporarse a zona 9. Y ahí está Ferretería El Globo, si no mal recuerdo, y otras cuestiones. Y si ustedes toman ese desnivel, se van a dar cuenta que un edificio privado tiene una puerta de salida de su sótano directo para ese desnivel. ¿Sí? Entonces, aquí dice Juan Pablo también, en la Guardia de Honor también pasa, en el desnivel de la Guardia de Honor también pasa con un edificio que está enfrente, que es un desnivel, que es una obra pública, pero que se le estableció una mejora para los dueños de esos edificios, en el sentido que el sótano de ellos tiene una conexión directa con el desnivel. Eso pudiera ser un ejemplo de una contribución especial por mejora, porque es una obra pública que se está mejorando para el beneficio de determinadas personas, que les va a generar una plusvalía inmobiliaria en su bien, ¿sí? Entonces el Estado
les puede imponer una petición de tributo únicamente con el único límite, ¿sí? El valor del inmueble, en este caso beneficiado, el incremento del valor del inmueble beneficiado, ¿verdad? Del tributo que debe pagar el contribuyente y hasta donde puede recaudar el Estado es lo que le costó la realización de esa mejora. No sé si me explico. Lick, Tributo. sería eso como en el caso de la carretera Palín-Escuintla, por ejemplo. Donde... No, porque ese sí es algo de uso recurrente para toda la sociedad. Entonces, en la carretera Palín-Escuintla, lo que hubo en su momento fue una concesión y al terminar el régimen de concesión, ese bien regresa para uso del Estado, ¿sí? Es igual lo que está pasando ahorita con la autopista que se está construyendo de Puerto Quetzal a Escuintla, que es otro tramo. Eso también fue concesionado por el Congreso de la República. Pero más allá de concesionado es utilizando el régimen de la alianza público-privada, en el cual una empresa privada construye el bien, cobra cierta cantidad y al final el Estado recupera el uso del bien, claro, después de los 25 o 30 años. Esos son bienes para uso de toda la colectividad. Las contribuciones especiales y por mejoras es para un sector o un beneficiario específico, en el cual el Estado le puede decir, ok, yo te lo construyo, no tengo ningún problema en hacértelo, ¿sí? Pero tú me tienes que pagar un tributo por determinado tiempo, por cierta cantidad, para compensarme esa contribución que te estoy haciendo, ¿ok? Veremos más ejemplos más adelante sobre este tema. Pero para finalizar la clase de hoy, y justo para responder también la pregunta de Cristina, no hay que diferenciar, o sea, hay que diferenciar y no hay que confundir el concepto tributo del concepto tasa, que comúnmente se utiliza también en esta jerga. Pero si ustedes se dan cuenta, el código tributario no menciona tasas, porque hay que buscar la fuente de las tasas en otro lugar. El tributo tiene como el objeto principal la recaudación de dinero para fines generales del Estado, ¿verdad? O específicos, sin una contraprestación directa e individualizada. ¿Qué quiere decir esto? Que la recaudación es sin una contraprestación directa o individualizada, ¿verdad? Lo que quiere decir es que si yo pago 100 quetzales en tributos, el Estado no tiene la obligación de devolverme 100 quetzales en tributos. Puede ser que me devuelva más. Puede ser que me devuelva más. O sea, no hay una relación en el tributo entre lo que pago y lo que el Estado me da. ¿Sí? No la hay. El tributo tiene su origen en una actividad estatal general o de beneficio indirecto o difuso, o sea, es un beneficio para todos, ¿verdad? Y en este caso, pues no hay una contraprestación directa individualizable para el contribuyente. Por ejemplo, ustedes pagan sus impuestos y que mes a mes la SAT les está diciendo, miren, de los impuestos que ustedes pagaron, hay una parte que le voy a dar un recibo a usted por su pago de impuestos para que usted pueda acceder a la Universidad de San Carlos de Guatemala. No existe. No hay una contraprestación directa para cada uno de nosotros cuando pagamos tributos. Nosotros pagamos tributos y el Estado es el que se encarga de redistribuirlos. Puede ser que a unos proporcionalmente nos caiga un mejor beneficio, puede ser a otros que les caiga un beneficio menor. Pero eso es política del Estado, ¿sí? El Estado decide dónde construir una carretera, dónde construir un puesto de salud, dónde construir una escuela, dónde
presta un servicio público, es decisión de él. El tributo está despersonalizado. Yo no puedo llegar al Estado y decirle, mire, yo le he pagado 10,000 quetzales, ¿por qué no me los ha devuelto? No puedo llegar a decirle eso, ¿sí? La tasa es distinta, porque ese ya es un cobro comúnmente vinculado al pago de servicios públicos. Y sí es un pago que se realiza para financiar particularmente la prestación de determinado servicio. Por ejemplo, cuando ustedes ven el desplegado de su recibo de luz o de su recibo de agua, así como hay arbitrios, también hay tasas. Tasa de alumbrado público, tan 5 quetzales por poste, por ejemplo. Entonces, las tasas, a diferencia de los tributos, sí tienen una contraprestación, sí tiene uno como ciudadano un beneficio directo y que se puede cuantificar por el pago de la tasa, ¿sí? Por ejemplo, el pago para la emisión de un pasaporte, el pago para la emisión de una licencia de conducir, el pago por alcantarillado en el servicio de agua, el pago por la instalación de postes en el alumbrado público. Todas esas cuestiones que me benefician a mí directamente y que se me puede individualizar como beneficiario es tasa. Y comúnmente son las municipalidades las que tienen la facultad de imponer tasas a sus vecinos por la prestación de servicios públicos, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a proyectar acá una cuestión relacionada con las tasas, ¿sí? Por ejemplo, share this ok. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá, es el plan de tasas, rentas, servicios, frutos, productos, multas y demás tributos de la Municipalidad de San Sebastián, Huehuetenango, del departamento Huehuetenango, ¿sí? Y entonces, pueden ustedes acá observar, ¿ah?, que en este caso, de conformidad con el Código Municipal y con el Código Tributario, se establecen las siguientes tasas administrativas. Por cada solvencia que extiende la Dirección de Administración Financiera, 15 quetzales. Certificación de la Secretaría Municipal, 15. Y así pueden ir viendo ustedes, ¿verdad? Por licencias donde el valor del bien sea de 50,000 a 100,000 quetzales, a 90 centavos por cada 1,000 quetzales. Y así sucesivamente son pagos que se realizan específicamente por la prestación de servicios públicos. Por ejemplo, los cementerios municipales tienen una tasa por adjudicación de un lote, por la construcción de un primer nicho, por cada nicho adicional. O sea, por ejemplo, si yo quiero ir al cementerio de la Municipalidad de San Sebastián Huehuetenango, del departamento de Huehuetenango, y enterrar ahí a una persona, un familiar, un amigo, una amiga, entonces el municipio me va a decir, ok, usted puede hacerlo, por supuesto que puede hacer uso de este bien público, pero usted tiene que pagar una tasa por determinados actos dentro de la prestación del servicio que lo benefician a usted, ¿sí? Y yo puedo individualizarlo, es por el pago de servicios. Preguntan acá en la clase, ¿y con qué se diferencia con la contribución de mejoras? La contribución especial y la contribución por mejoras están circunscritas a obra pública. La construcción de carreteras, la construcción de desniveles, la constitución de servidumbres, etcétera, ¿sí? Mientras que acá ustedes pueden ver la diferencia con las tasas, que es un pago por determinado
servicio municipal o público también. Pero este servicio es individualizable, o sea, la verdad es que solo yo voy a hacer uso de esto. O por ejemplo, hay un municipio, San José del Golfo, que la municipalidad creó un turicentro, un parque acuático, si no mal recuerdo. Y por ir a ese parque acuático hay que pagar una tasa, ¿sí? Por hacer uso de las instalaciones. Entonces, la tasa comúnmente es el uso particular o individualizado de un servicio público al cual yo le hago un pago a la municipalidad por la prestación de ese servicio, pero es identificable, yo estoy pagando la tasa por algo específico, mientras que el tributo se paga por algo general y no necesariamente es equivalente a lo que yo estoy recibiendo a cambio del Estado. ¿Tenemos alguna duda al respecto? Loli, ¿Ninguna? Loli. Bueno, si no es así, entonces nos vemos en la próxima clase. Que tengan una muy buena noche. ¿Oyeron? Gracias, Lee.